La estadística inferencial la podemos definir como aquella que puede inferir sobre las poblaciones o sobre la población a partir de una muestra, sabiendo o teniendo presente que existe un cierto grado de error. Muy bien, en esta definición que acabo de dar de estadística inferencial toco dos conceptos muy importantes, básicos y elementales: población y muestra. Vamos a repasar características e ideas relevantes sobre estos dos conceptos y cuestiones muy básicas que tal vez no han quedado claras anteriormente en algunos de sus cursos de estadística. Empezamos definiendo lo que es población. Aquí lo tenemos, es el conjunto de elementos, individuos, personas, cosas, fenómenos, etcétera, con características similares, con un interés particular por el investigador. Ok, voy a desmenuzar parte por parte. Empiezo con esta parte que dice conjunto de elementos. Yo solamente pudiera dejar esta parte, ¿no? ¿Por qué voy desglosando cada parte o desmenuzando cada parte? Porque si yo pongo conjunto de individuos y personas, muchos alumnos todavía asocian a la población como si la población solamente fuera para puras personas. Entonces, por eso empiezo con conjunto de elementos. Pueden ser personas, cosas, fenómenos, cualquier cosa puede ser una población, ¿no? Esa es la primera idea clave. Segunda idea clave, con características similares. Ok, voy a atender ahora ese punto. Con características similares. Es decir, si a mí me interesa evaluar a puras personas, ya sea cualquier tipo de evaluación, que a mí me interese conocer algo sobre las personas, ¿no? Supongamos las personas específicamente de una ciudad, de una universidad, de un grupo, pero son personas, ¿no? ¿A qué se refiere esta parte con características similares? Es decir, yo no puedo mezclar. Si a mí me interesa evaluar puras personas, sea en el ámbito que sea, en la cuestión que sea, yo no puedo mezclar, ¿no? En la evaluación van a ser puras personas, no puedo mezclar con ninguna otra cosa, ¿no? Ningún animal, ningún otro objeto. Sí, a eso se refiere esta cuestión clave que dice con características similares. Aquí le pongo un tache, ¿no? No se puede mezclar. Si yo estoy con puras personas, si mi población, lo que yo quiero evaluar son puras personas, entonces no puede haber mezcla, ¿no? A esto se refiere con características similares. Ese es el punto clave aquí. Y con un interés particular por el investigador. De nuevo, el investigador, ¿quién va a ser? El que va a hacer la evaluación, ¿no? Sea quien sea. Entonces, si yo como investigador me interesa evaluar, por ejemplo, la población de La Paz, pues bueno, todas las personas de La Paz van a ser mi población. Si a mí me interesa evaluar solamente un grupo específico de una universidad, pues ese grupo específico de la universidad es ahora mi población. Hago énfasis a esta última parte que dice con un interés particular por el investigador. Porque si se dan cuenta, un conjunto de elementos, personas o cosas, pues puede ser cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, aquí en la esquina de mi colonia está un conjunto de personas. Sin embargo, si yo no tengo un interés particular por evaluarlos, pues es un conjunto de así tal cual, ¿no? Pero un conjunto particular específico por el investigador, aquí ya entramos en la definición de población, ¿no? Entonces, acabo de desmenuzar cada parte y esta sería la parte correcta, ¿no? Vamos a recalcar de nuevo, conjunto de elementos, individuos, personas, cosas, fenómenos, etcétera, con características similares, con un interés particular por el investigador. Aquí tenemos puras personas, ¿no? Y de nuevo, puras personas, ¿no? Yo no voy a mezclar animales con personas, cosas, objetos o fenómenos, ¿no? A eso se refiere.
Ahora bien, este es solamente un ejemplo de población con personas. Bien pudiera ser yo que tuviera una población que a mí me interesara evaluar puras viviendas, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera puras viviendas, no sé, para hacer tal vez una evaluación de una auditoría energética, pues ahora la población serían puras viviendas, ¿no? Recalco esta parte con características similares, entonces todas serían viviendas y aquí esta última parte con un interés particular por el investigador, porque a mí me interesa evaluar viviendas, ¿no? Repito, la población básicamente es lo que a nosotros nos interesa evaluar como investigador, ¿no? Ahora bien, la población pudiera ser, por ejemplo, puras casas de una cierta característica, ¿no? Vamos a suponer casas de 2 pisos que tengan más de 3 habitaciones, ¿no? Yo quiero hacer una auditoría energética en toda La Paz, ¿no? Entonces, todas esas casas serían mi población ahora, ¿no? Ya que a mí me interesa evaluar solamente ese tipo de viviendas, ¿no? Y así para cada caso. Por ejemplo, si mi población de interés fueran profesores, bueno, entonces toda mi población serían puros maestros, ¿no? No mezclaría maestros con alumnos ni con otras personas con otros oficios, ¿no? Por ejemplo, si a mí me interesara ver o conocer el desempeño académico, ¿no? De los puros maestros. Esa sería una población. Ahora vamos a suponer que a mí me interesa hacer un estudio en el sector de la industria alimenticia. Bueno, pues ahora mi población serían, por ejemplo, todos los restaurantes en algún sitio, ¿no? Vamos a suponer aquí en La Paz, Baja California Sur, o específicamente, no sé, en un código postal o en una localidad, ¿no? Hago de nuevo hincapié a esta última parte, con un interés particular por el investigador. Es decir, si a mí me interesa evaluar solamente los restaurantes de, no sé, del Sargento o de Los Cabos, Baja California Sur, bueno, pues esa es mi población. Tal cual lo que a mí me interesa evaluar. Y dentro de la evaluación van a tener las características similares. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a definir el concepto de muestra. Es un subconjunto de la población seleccionado mediante un conocimiento o criterio previo. Muy bien, vamos desmenuzando término por término, parte por parte. Empiezo con esta representación. Imagínense que este círculo, como tal, es mi población de estudio. Voy a ejemplificarlo con un grupo de universitarios. Este es un salón, ¿no? Todo el círculo es un salón, cada crucecita es un alumno. Muy bien, esa sería la población. De nuevo, a mí me interesa evaluar a ese grupo en específico. Entonces, esa es mi población, ¿no? A mí me interesa evaluar y todos son alumnos, ¿no? Aquí no estoy mezclando profesores, con alumnos, con otras personas, ¿no? Son solamente alumnos, ¿sí? Características similares, puros alumnos. Muy bien, aquí tengo definida ya mi población de estudio. Ahora bien, vamos a desmenuzar ahora sí el concepto de muestra. Dice primeramente un subconjunto de la población. Aquí tenemos marcada toda nuestra población, que quedamos en que era un salón de clases, ¿no? Cada una de estas crucitas es un alumno. Entonces la muestra es un subconjunto de esta población, de la gran población, ¿no? Y seguido seleccionado mediante un conocimiento o criterio previo. Es decir, yo como investigador o cualquier otra persona no puede seleccionar una muestra así nomás, porque sí. Aquí está seleccionado en rojo, yo seleccioné a estos alumnos. Sin embargo, se debe de conocer las siguientes cuestiones: tipos de muestreo y el cálculo del número de muestra. Esta parte de aquí es esto que está aquí. Seleccionado mediante un
conocimiento o criterio previo. ¿Cuál es ese conocimiento o criterio previo? Pues es esto, son los tipos de muestreo y el cálculo del número de muestra para poder seleccionar a estas personas de aquí. Es decir, yo no puedo seleccionar una muestra al aventón, que porque a mí me gustaron estos 4 aquí para alumnos, para por ejemplo, aplicarles un examen sobre evaluación o para ver su desempeño académico. No. Yo tengo que seleccionar y saber seleccionar, es de aquí donde entra el concepto de tener un conocimiento o criterio previo para poder seleccionar una muestra, ¿no? Primeramente tengo que ver el tipo de muestreo más apropiado según la evaluación y así como también calcular el número de muestra. Con calcular el número de muestra me refiero a cuántos, por ejemplo aquí, cuántos alumnos son los que yo debo de seleccionar para mi muestra, ¿no? De toda la población, ¿cuántos alumnos tengo que seleccionar? Hay un número indicado, ¿no? Se calcula precisamente con el número de muestra, dependiendo del tipo de población que sea. Entonces, toda esta última parte, después de la coma, hace referencia a esto, a conocer cómo seleccionar la muestra. La gran importancia que tiene todo esto. Ahora bien, ¿por qué es importante? Imagínense que yo selecciono al aventón o nomás porque sí, ciertos alumnos. A lo mejor si yo les hago una evaluación del desempeño académico y selecciono de manera errónea mi muestra, a lo mejor estos alumnos de aquí no me reflejan realmente a todo el grupo. Todo el grupo sería la población total. Entonces, por eso, vean la última pregunta, ¿no? ¿Por qué la muestra es tan importante? La muestra debe de ser seleccionada adecuadamente para que sea representativa de la población de estudio. Esa es la palabra. La muestra tiene que ser representativa de la población de estudio, ¿no? De toda la población de estudio. Si esta muestra, este subconjunto, ¿no? Así como lo dice en un inicio, si este subconjunto de la población no está seleccionado adecuadamente, todo lo que yo calcule después con esta muestra va a ser erróneo, ¿no? Es decir, no va a representar la realidad de esta población. Por eso la importancia de seleccionar adecuadamente una muestra. Aquí nomás ejemplifico ¿no? El tipo de muestreo más utilizado es el muestreo aleatorio simple. Este es el más utilizado, ¿no? ¿Cómo sería aquí un ejemplo de muestreo aleatorio simple? Donde todos los alumnos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para el análisis, ¿no? Es decir, este alumno, todos tuvieron la misma probabilidad de ser seleccionados. Eso hace hincapié al muestreo aleatorio simple. Uno de los casos que me gusta ejemplificar, donde creo que queda un poquito más claro el ejemplo de muestreo aleatorio simple, es por ejemplo que yo pusiera en un botecito o en una urna el nombre de cada uno de los alumnos de este grupo y sacara los papelitos que corresponden a los alumnos, ¿no? Ahí sería un ejemplo de muestreo aleatorio simple. Todos tendrían la misma probabilidad de ser seleccionados para la evaluación, ¿no? Obviamente, ¿cuántos papelitos voy a sacar? Me lo diría el cálculo del número de muestra. Dentro del canal tenemos un video que se llama Cálculo del número de muestra, poblaciones finitas e infinitas, por si a alguien le interesa conocer o recordar cómo se calcula el número de muestra. Por ejemplo, aquí el número de muestra que está seleccionado así nomás porque sí, son 1, 2, 3, 4, 5 personas. Sin embargo, se debe de calcular o se debe de estimar
este número de muestra, ¿no? Porque el número de muestra que me salga aquí son las personas que acá tendría que seleccionar para el análisis. Muy bien, y a todo esto, ¿cuáles serían las ventajas de utilizar una muestra y no trabajar directamente con la población? Bueno, de entrada reduce los costos de diferentes recursos. Por ejemplo, si yo quisiera una evaluación de todo Baja California Sur, por ejemplo, con las personas, o supongamos de algún sitio en específico, necesitaría mucha mano de obra para poder consultar o acceder a toda esa información. Sin embargo, si yo selecciono una muestra, va a haber mucho menos trabajo, por tanto va a haber menos mano de obra y por lo tanto va a ser más económico, ¿no? Esa sería una ventaja de trabajar con muestra y no con toda la población total. Ahora bien, permite que la recolección de datos sea en menor tiempo. Obviamente, imagínense con una población entera, lo que yo me tardaría, y obviamente una muestra, que es solamente un subconjunto o una parte de esa población, pues me va a facilitar terminar el análisis o la evaluación en mucho menos tiempo, ¿no? Y finalmente permite estudiar poblaciones muy grandes. Esto directamente va asociado con lo anterior y a la vez con lo anterior. Esas serían las cuestiones más elementales de por qué utilizar una muestra y de por qué no trabajar directamente con la población. En estadística siempre, casi siempre se trabaja con muestra. Siempre muestras para inferir sobre la población.